Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 11 de febrero del 2025, en este escenario jurídica Sandra Yaya. En este día creo que ha sido el día más doloroso, más difícil para la oposición por muchas razones. Primero, por las cosas que han pasado sobre el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien seguramente pensó tendría suerte y no la tiene. En el hecho de que la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, no aceptó la recusación. Y también porque no hubo pues algo que relacionara pruebas o algo como decir, sostener con argumentos el porqué. Y por otro lado, la falta de la ausencia de la defensa de Uribe Vélez y el mismo Uribe Vélez. Los dos entraron en un proceso que se denomina desacato. Entonces, esto pues es tremendo. Ya veremos mañana o el día jueves, que es para cuando está nuevamente otra vez el juicio de Uribe, y será la tercera vez en este juicio, porque hoy era la tercera, pero a raíz de que no se presentó la defensa de Uribe, ni tampoco Uribe, entonces se están tomando decisiones aquí, como que, por ejemplo, van a tratar de poner un defensor público a Uribe, porque pues el otro no está cumpliendo y al otro lo van a poner a investigar. Así están las cosas con el caso de Uribe, pero veamos el caso de los Char. Esto estalló, esto es tremendo. Y vamos a contar lo siguiente, dice así: Santiago Osorio. ¿Quién es Santiago Osorio? Veámoslo acá. Santiago Osorio es un congresista de la República. Él es del Pacto Histórico, periodista. Y nos cuenta Santiago Osorio lo siguiente: día difícil para la oposición. En una sola mañana, duro golpe a las bandas electorales que hoy algunas fungen como oposición, alias Osoyoki, entre comillas, mano derecha del plan Char, decide ayudar con la fiscalía, lo que podría desencadenar en la revelación de cómo han sido las operaciones de compra de votos y corrupción en el Atlántico. Tiembla el epicentro de cambio radical en el país. De hecho, por ahí ya se vio una fotografía de Alex Char, donde ya lo están apresando, y eso no lo dice la prensa, eso lo tienen calladito, no lo dicen. Al mismo tiempo son demoledores los audios de alias Papá Pitufo, refiriéndose a Claudia Gaviria, que lo expuso Hidalraga hace unas cuantas horas. Esto fue desde Dubái. El presidente Gustavo Petro también allá tuvo información y la tiene Hidalraga y ya la expuso. Exfuncionaria de la DIAN y exsecretaria de Transparencia del gobierno Duque, donde hablan de una colaboración económica y otras cositas más. Punto aparte. Aquí hay una cosa muy interesante. Respecto a todo este tema de alias Papá Pitufo, también algo muy interesante nos puede contar el senador Antonio Correa. Ya vamos a mirar allí en unos cuantos segundos. Y para acabar la lloratón del que dio la orden que acaba de forma cínica de notificarle al país que esta jueza tampoco le gusta, que es en este caso Álvaro Uribe Vélez, un malandrín que cree que está por encima de la justicia, es decir, un personaje que no tiene respeto alguno por la justicia y la toma como un circo deliberadamente, que coge y sale en plena audiencia como Pedro por su casa, que no asiste a la audiencia, que cuando se le da la gana entonces virtual, porque simplemente está muy ocupado yendo al río con sus amigos a bañarse. ¿Cómo la ven? Pero esa es la clase de personaje que representa el uribismo. Traqueto, macho, bueno, etcétera, etcétera. Bien, entonces dice,
Pocas mañanas nos muestran cómo los salvadores, o sea, de aquellos del 2026, no son nada distinto que una bandola muy peligrosa afanada por recuperar el botín y asegurar impunidad. Eso es lo que dice acá. Pero veamos lo que pasa con las noticias. Las noticias. Vamos a ir primero expresando y mostrando todo lo de Oso Yogi y después terminamos en lo de Antonio Correa, que también es muy importante. Hace 39 minutos RTBC Noticias lanzó esto. Dice, el asesor de Alejandro Char, Héctor Amariz alias Oso Yogi, cierra comillas, rompe su silencio y denuncia presuntos actos de corrupción en los que involucra al actual alcalde de Barranquilla. Yogi afirma que presentará pruebas a la fiscalía. Claro que sí, las presentará, obviamente. Eso no hay nada que dudar ahí. Y aquí están las pruebas que presentó ante la fiscalía. Dice así. Entonces, esto transmitido hoy, 11 de febrero del 2025, sobre las 4:53 de la tarde, ya son las 5:42 de la tarde de este día. Entonces, el titular dice así: el asesor de Alejandro Char, Héctor Amariz Rodríguez alias Oso Yogi, entre comillas, rompe su silencio y denuncia presuntos actos de corrupción en los que involucra al actual alcalde de Barranquilla. Yogi afirma que presentará pruebas a la Fiscalía General de la Nación. ¡Oh, válgame Dios! Héctor Amariz Rodríguez, conocido como el Oso Yogi, y quien fuera uno de los hombres más cercanos al actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer mediante una carta sus deseos de colaborar con la Fiscalía General de la Nación para aclarar hechos de corrupción. Tras más de 14 años trabajando dentro del círculo cercano de Alejandro Char, he decidido romper el silencio y aportar toda la información necesaria para esclarecer casos de corrupción sistemática y de alto impacto que han afectado gravemente a nuestra nación, redacta alias Yogi. Vaya a saber cuál sería el problema que se presentó entre ellos dos para que él tomara esa decisión. Seguramente una enorme traición. Y por ahí llega todo. En su escrito, Amariz Rodríguez, Oso Yogi, acusa directamente a Alejandro Char de realizar prácticas corruptas, valiéndose de socios estratégicos, testaferros, directores de su partido, funcionarios públicos, colaboradores cercanos, utilizando empresas como fachada. Todo eso es un mecanismo que se encuentra dentro de un régimen de corrupción, que es el que ya todos hemos visto y conocemos, hemos hablado en diferentes videos sobre este concepto. ¿Cuáles son esos hechos de corrupción? Según lo anunciado por alias Yogi, en su poder reposa pruebas contundentes como documentos, testimonios y registros financieros que probarían cómo se estructuran los esquemas de corrupción mediante los cuales se garantizó la impunidad durante años por medio de redes políticas, empresariales y partidistas. No estaba lejana Aida Merlano cuando los denunció, pero carambas, no le tomaron casi credibilidad a lo que esta mujer dijo, pero con esto se está reafirmando lo que la mujer Aida Merlano en ese momento dijo. Esperemos que ahora sí le presten mucha atención a Aida Merlano con respecto a todo lo que ella sabe y más lo que sabe Oso Yogi, porque con este y el otro los argumentos se juntan y vamos a ver que es una gran bomba donde, no es un buen día para Alex Char. Así está la cosa. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, actual alcalde de Barranquilla, quien subió en el 2023 a la alcaldía de Barranquilla. Lamentablemente es corrupto y hay que denunciarlo. Bien, sigamos en este texto. Asimismo, dijo que entregará información relacionada con temas como, entre comillas, desvío de recursos públicos a través de contratos manipulados y aprobación indebida de activos que afectaron el patrimonio de Barranquilla. Cierra comillas. Esquemas fraudulentos para favorecer a empresas vinculadas con Clan Char. Cierra comillas, abre comillas. Lavado de activos y triangulación de recursos de origen ilícito mediante la red empresarial de Supertiendas Olímpica. Cierra comillas. Oh, carambas, esto sí es bastante terrible y bastante grave. Además de estas fuertes acusaciones,
El asesor de Alejandro Char también aseguró mediante su escrito que colaborará para esclarecer totalmente el caso vinculado a la excongresista que hablamos ahorita. ¿Quién es? Exactamente, Aida Merlano. En hechos relacionados con la compra de votos, la financiación irregular de campañas políticas y la obstrucción a la justicia. Es de hecho que esta gente siempre está buscando favorecerse con la impunidad y sentirse siempre arriba de la autoridad, arriba de la justicia, poder cachetear todo lo que se pueda a la justicia. Impresionante. Pero hasta que llega un día en que dice todo, pare, no más. Y la corrupción empieza, ¡pum!, como un castillo de naipes. Se desvanece, se destruye, se deshace. Así de sencillo. El que la hace mal, a la final, si no hay justicia humana, la justicia divina da el golpe certero y la tumba. Alias Yogi afirmó que asume esta decisión de colaborar con la Fiscalía General de la Nación como un deber moral y legal con el país, además de buscar limpiar el buen nombre de su padre, quien afirma murió condenado injustamente por un delito que no cometió. Bueno, por lo menos le está ayudando al papá en sacar el nombre, a salvarlo de todo lo que le pasó. Alguna vez el señor tenía que aprender que con gente como esta siempre van a ser traicioneros y ellos siempre por defenderse salvarán sus pellejos y para eso no importa que los inocentes caigan o limpien todo la suciedad, porque al fin y al cabo ellos son para los otros como un trapero. Eso es así. Finalmente indicó que se compromete con la verdad y con la justicia, considerando el fin de su silencio como una oportunidad para recuperar la confianza en las instituciones y desmantelar un sistema corrupto que ha perjudicado al país. ¿Será que entre todas estas cosas, en algún momento, entre todo esto, estará vinculado el señor Efraín Cepeda Sarabia? No sería difícil dudar que de pronto sí, pero como todo, tenemos que seguir hablando de que esto es presuntivo. Entonces, RTBC saca otra noticia y dice, extra, mano derecha de Alex Char, conocido como el oso Yogi, denunciará el entramado de corrupción de, entre comillas, clan Char, concretamente de Alex Char. Las revelaciones incluyen presuntos casos de corrupción en la AAA, Supertiendas Olímpicas y otros negocios clave. Aquí dice mostrar más. Bueno, este es el texto que tenemos acá, pero este texto lo tenemos aquí un poco mejor. Aquí lo tenemos. Vamos a echarle una miradita a ese texto. Pero entonces, como la letra es un poco menuda, pues vamos a recurrir a nuestra aplicación Magnificador para poderla apreciar mejor. Así todos ustedes la pueden leer un poquito mejor. A ver, espérate un segundito. Listo, ya. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos, espérate, voy a mover esta cosa por aquí, listo, ahora sí. Ok, entonces dice así, ahí lo vemos, ¿no? Ahí está clarito, ahí lo estamos viendo perfecto, ahí está. Bien, dice así, boletín de prensa para difusión inmediata, 10 de febrero del 2025, declaración pública de Héctor Amari Rodríguez, definido en su alias como Oso Yogi. Desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, quiero informar a la opinión pública y a los medios de comunicación mi decisión de colaborar plenamente con la Fiscalía General de la Nación de Colombia tras más de 14 años trabajando dentro del círculo cercano de Alejandro Char. He decidido romper el silencio y aportar toda la información necesaria para esclarecer casos de corrupción sistemática y de alto impacto que han afectado gravemente a nuestra nación. Durante este tiempo fui testigo directo de prácticas corruptas lideradas por Alejandro Char con sus socios estratégicos, testaferros, colaboradores cercanos, directores de su partido político, funcionarios de la alcaldía de Barranquilla y diversas empresas fachada. Entre los casos en los que colaboré con la justicia se encuentra AAA, desvío de recursos públicos a través de contratos manipulados y apropiación indebida de activos que afectaron el patrimonio de Barranquilla. Y ARCO,
esquemas fraudulentos de licitación para favorecer a empresas vinculadas al Plan Char. Aida Merlano, financiación irregular de campañas políticas, compra de votos, obstrucción de la justicia, aportaré nuevas pruebas que esclarecerán definitivamente este caso. Oiga, parece que está Dios con Aida Merlano. Eso es muy bueno, que finalmente la justicia empiece como a tomar forma. Ojalá, Dios quiera. Supertiendas olímpicas, lavado de activos y triangulación de recursos de origen ilícito mediante esta red empresarial. Hoy asumo esta decisión como un deber moral y legal con el país. Esperemos que no lo vayan a asesinar. Esperemos que tenga respaldo de una seguridad para proteger a la persona, para que pueda contar la verdad. Porque lastimosamente, ya hemos visto, en este país hay ese enorme problema. Una persona tiene conocimiento de todos los actos delictivos de esa gente y apenas abre la boca y denuncia, al otro día aparece asesinado, aparece muerto y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Lo callaron, no podía contar. Por eso es que toda esta gente que está empapada, está untada terriblemente de toda esta gente, no solamente del clan Char, sino de Álvaro Uribe Vélez, de Vargas Lleras, de Los Santos, increíble. Toda esta gente lastimosamente no sé qué tienen, pero el berraco poder de adicción tan abismal que tiene esta gente es abrumador, porque es que ellos, por ese poder que tanto pelean, por ese poder de decir, tendré yo la presidencia, la gobernación, la alcaldía, las dependencias, las entidades, ¿no? Donde se mueve mucho dinero, entonces se les va todas las luces y se convierten lastimosamente en esos seres humanos tan corruptos que no les importa qué tengan que hacer, matar, engañar, extorsionar, sobornar, secuestrar, etcétera, etcétera, desaparecer, desplazar, expropiar o despojar, pero todo eso son prácticas que ellos suelen hacer. Y dentro de sus cosas, también hacer deliberadamente estos otros delitos, que es el cohecho, peculado por apropiación, conestar, bueno, en fin, tantas cosas, prevaricación, etcétera. Increíble. Entonces, dice también, durante años callé bajo un sistema que no permitía cuestionamientos, pero he decidido actuar para que la verdad salga a la luz y los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Recuerden una frase que dijo el presidente Gustavo Petro. Una frase que dijo el presidente Gustavo Petro decía, es que todos estos son como vampiros que solamente mueren con la aparición del sol. Mueren cuando aparece el sol, mueren cuando aparece la luz del sol. Entonces aquí en este caso todos estos bandidos mueren cuando aparece la luz de la verdad. Ahí es donde van a morir, lastimosamente, ahí es donde van a morir. Entonces, además dice, entonces, en mi colaboración con la Fiscalía entregaré pruebas documentales, registros financieros y testimonios que demostrarán cómo se estructuraron estos esquemas de corrupción y cómo se garantizó la impunidad durante años mediante redes políticas, empresariales y partidistas. Asimismo, en este proceso buscaré limpiar el nombre de mi padre, que murió condenado injustamente por un delito que no cometió. Mi familia ha sido víctima de persecuciones, hostigamientos y escarnio público, y es mi deber reivindicar su memoria y la verdad de lo ocurrido. Entiendo que esta decisión conlleva riesgos considerables para mi seguridad y la de mi familia, motivo por el cual he solicitado formalmente a la Fiscalía garantías de protección integral. A los ciudadanos colombianos les aseguro que mi compromiso es con la verdad y con la justicia. Esta es una oportunidad para desmantelar un sistema corrupto que ha perjudicado a millones de personas y para recuperar la confianza en nuestras instituciones. Obvio, es que le ha hecho mucho daño a mucha gente, en especial a la gente del Caribe, con tantas cosas que pasan, que la falta de un alcantarillado, que una mejor energía, que la educación, que la salud, que la justicia y los programas sociales, cuánto daño no le han hecho, y la parte de las tierras, todo eso. Entonces ya es tiempo de que todo esto empiece a salir a la luz. Qué bueno, qué bien
que eso esté realmente pasando. Bueno, entonces ahí ya les dejo ya contado lo que está pasando. Entonces el señor Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, no se salva. No se salva, con esto no se salva. Y bueno, como tal, ahora sí les voy a contar lo que opinaba el senador Antonio Correa en el caso de alias Pitufo, alias Papá Pitufo. Dice así: fuimos los primeros en denunciar en la Comisión Segunda que históricamente existe una red criminal que manejaba los puertos en el país para el contrabando y narcotráfico. Los que le echan la culpa al presidente Petro Gustavo deberían hoy preguntarse por qué ahora sí se capturó al zar de contrabando y por qué ahora sí se han dado los golpes históricos a los narcos. Hoy sí caen grandes cargamentos en los puertos, porque antes no. Pues porque ya como el señor está atrapado, ¿quién los comanda? ¿Quién tiene la valentía de comandarlos? Ya no existe. Entonces por eso todo eso cae. Si ustedes se han dado cuenta, en el término de estos días del año 2025, solamente ha transcurrido un mes y 11 días y ya llevan más de 40 toneladas incautadas. Eso ya es bastante. Armamento y cualquier cantidad de gente ya está procesada judicialmente. Entonces, ¿todo por qué sucede? Porque simplemente todas esas mafias se han ido ahogando. Y ahora con el caso de Uribe, pues también se irá ahogando, porque es que caer Uribe será algo poderoso, porque este man cae y tenga la seguridad que más de una cantidad de personas empezarán a caer. Se acordarán de eso. Bueno, seguimos acá. ¿Qué pactos existían con las bandas criminales para que no se disparara el sicariato en las ciudades con puerto como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta? ¿Existía un acuerdo entre la legalidad y la ilegalidad? ¿Qué opinan los directores de la DIAN, de la Policía Nacional, de la Policía Aduanera y ministros de defensa de la época de Duque y Santos? ¿Por qué nunca se investigó? ¿Por qué nunca se investigó desde la época de Pastrana? ¿Por qué nunca se investigó? Porque simplemente cuando la gente está untada, prefiere mejor cerrar la boca, no decir absolutamente nada, porque eso los culpa. Vamos a otro punto. Cuidado con un cianuro para Papá Pitufo. Importante, esperen los grandes nombres que soltarán las investigaciones. Se moverá el establecimiento. No puede ser que las vacas sagradas sigan impidiendo el destape del más grande escándalo que empobreció el pequeño y mediano productor colombiano y de paso las más grandes operaciones de lavado de activos. Así están las cosas. Entonces, eso es lo que dice esto, y por esa razón, pues todo tiene que llegar en un momento determinado a su total fin. Este es un mensaje muy importante que dijo el presidente Gustavo Petro. ¿Cuándo dijo eso? Hoy, 11 de febrero, a las 10:22 de la mañana, lo dijo, lo manifestó. Y este es: ¿quieren saber por qué solo suben los homicidios en los puertos y en Bogotá y en las demás regiones del país bajan? ¿Quieren saberlo? Bueno, pues porque en los puertos hay una complicidad entre secciones del Estado y las grandes mafias de la polvito blanco y el contrabando. Las bandas de la polvito blanco y el contrabando están unidas. Salen por los puertos la mayoría del polvito blanco de Colombia, y los dólares de su venta en el extranjero vuelven en parte transformados en mercancías de contrabando para lavar el dinero y convertirlo en pesos. Por eso, alguna vez ustedes escucharon: hoy es el día del sin IVA, y llegaban una cantidad de televisores de 64 pulgadas, de no sé cuánto, aquí y allá, a unos precios, digamos, irrisorios, y le decían a la gente: vaya, compre, que esto hoy es el día sin IVA, todo el mundo haga fila y vaya y compre. Eso lo hizo Duque. ¿Pero por qué estaban haciendo todo eso? Pues porque necesitaban lavar el dinero, traían las mercancías. El señor Diego Marín, Buitrago, zar del contrabando, les ayudaba, les decía: mira, ahí está todo, vamos a hacerlo.
y ándale pues, rapidito todo se hacía, así era toda esta cosa, tremendo. Las mafias se vuelven así multinacionales y usan el sistema financiero internacional que no es investigado. Tremendo, por eso es que en materia de las finanzas muchas cosas tienen que mejorar, los controles, los mecanismos de todo esto tienen que mejorar para detectar todo eso, porque mientras eso no pase, pues cuánta mercancía llega y toda esa mercancía que viene, mucha de esa mercancía es producto de un lavado de activos. Así es esto, increíble. Yo lo he dicho y lo dijo el presidente en un momento en que él hizo un Twitter, él lo dijo muy claramente, dijo, la corrupción, vea cómo lo dijo él, la corrupción no es un delito, es un régimen con un gran mecanismo donde se mueven muchos delitos, muchas figuras ilícitas, que obviamente todo ese gran mecanismo afecta a todo y empobrece, afecta a toda una nación y empobrece. Y ahí entonces la gente nunca tiene el principio de decir vamos a avanzar, vamos a tener nunca, porque siempre hay un régimen ahí incrustado, enquistado, que todo el tiempo está operando, está trabajando y no permite que un país pueda avanzar. Por eso este gobierno llamado progresista, este gobierno progresista está enfocado a liberar a Colombia de todo ese régimen de corrupción. No es fácil, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque este cambio progresista, este gobierno progresista es atacado permanentemente, segundo a segundo, por los medios de comunicación. Es atacado segundo a segundo por políticos corruptos. Es atacado segundo a segundo por personas que no tienen conocimiento de la historia de Colombia, que no tienen conocimiento de qué está sucediendo en el país. Todo el tiempo está atacado segundo a segundo. Y esto pues no es tan fácil llevarlo, no es tan fácil ir poco a poco liberando a nuestra amada y querida Colombia de ese régimen de corrupción que hoy la tiene enferma. Pero vamos avanzando, vamos progresando. Lo importante es que ya, por lo menos, el señor Diego Marín Buitrago, zar del contrabando, está preso en Portugal y prontamente va a ser extraditado a Colombia y carambas, como sea, tendrá que cantar y tendrá que decir todo lo que sabe. Échele la agua a quien le eche, pero lo tendrá que decir todo. Por ahí ya hay una que está que tiembla terriblemente y es la señora Cabal, porque ella recibió soborno o platica, ¿sí? Para que no sea soborno, para que sea una plata, pero la recibió para poder sacar del paso a un general de esa época que estaba haciendo mucho, atacando mucho todo eso, pero pues pudo más ese poder que lo otro y lo sacó, que era el general Juan Carlos Buitrago, hoy retirado. Bueno, entonces seguimos. En ese tránsito, numerosas bandas de jóvenes sin oportunidades prestan sus servicios a las grandes bandas para guardar mercancía, cargar barcos de drogas y se enfrentan a muerte entre sí por estos mercados clandestinos. Así aumenta la violencia. El microtráfico y la extorsión sirven de complementos económicos y así entre los choques de bandas aumenta la tasa de homicidios. Desmontar eso implica una fiscalía que investigue a fondo hasta las últimas consecuencias y la acción de mi gobierno. La policía, la DIAN y las aduanas deben tener una reestructuración a fondo que las deslinden de toda criminalidad. Es decir, tiene que haber una total limpieza, debe haber gente honorable, gente que sí esté apta para poder entrar en ese proceso que se llama el gobierno progresista, donde la gente no debe ser corrupta, donde la gente debe cooperar para que avance el pueblo, para que avance el país. La policía, la DIAN y las aduanas deben tener una reestructuración a fondo que las deslinde de toda criminalidad. La presencia de miembros de la clase política en asocio a estas bandas del contrabando ha servido para una legislación proclive a la importación de contrabando que sale con sellos oficiales y es cuidado por la POLFA, la Policía de Aduanas. Como ya lo había demostrado antes, la criminalidad aumenta
porque encuentra apoyos estatales. Es por eso que, según Diego Marín Buitrago, zar del contrabando, se encuentran 11 exgenerales, oigan esto, 11 exgenerales de la policía vinculados al contrabando. La pregunta que nos viene aquí, ¿cuáles son esos 11 exgenerales de la policía vinculados al contrabando? Eso lo podremos saber en los próximos días. Hoy tal vez no lo tenemos todavía acá, pero de todos modos ya está revelado y hay audios donde se revela todo lo que ha pasado con una señora que se llama Claudia Gaviria. Entonces, bueno, esa es la nota en materia de todo esto, de los char, de Diego Marín, alias Pitufo, que quiso intentar meterse en la campaña de Gustavo Petro y en el gobierno de Gustavo Petro. Quiso hacer daño, pero ellos a tiempo lo detectaron y lo apartaron. A tiempo lo detectaron, lo empezaron a investigar. ¿Y qué pasó luego? Allá en España lo atraparon y allá está. Y vendrá a Colombia en la orden de extradición para que rinda su declaración aquí en Colombia y empiece a contar todo lo que sabe. Por eso el miedo tan berraco que tienen algunos de la política, algunos que son políticos corruptos, le tienen mucho miedo a esas versiones, le tienen mucho miedo a esas declaraciones que rinda este señor Diego Marín Buitrago, zar del contrabando. Amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.